en la presencia del que vive y vive para siempre. Gloria a Dios. Le voy a invitar, hermano, que nos pongamos de pie y que hablamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le decimos: Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta porción que hemos leído esta noche. Y que usted nos permite que podamos meditar, amado Dios, para honrarlo a usted, para darle a usted toda la alabanza, toda la adoración. Porque tú eres grande, Señor, tú eres bueno. Y porque necesitamos que usted nos hable a tiempo, para que la gloria de su nombre sea manifestada en cada uno de nosotros. Padre, quédate con cada uno de tus siervos y tus siervas esta noche, y que tu palabra nos ayude a edificarnos en tu verdad. Amén y amén. Bendito el Señor. Conozcamos al Espíritu Santo. Quiero, hermano, iniciar este día con una serie de estudios o una serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo, debido a que es la manifestación de Dios para los tiempos actuales. Es importante, hermano, que conozcamos más del Espíritu Santo. Quiero, hermano, leer una porción más siempre en Juan 14, 16, y dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y también, hermanos, aquí mismo en Juan 16, versículos 7 y 8, dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pues, hermanos, ese es el propósito de iniciar este día una serie de estudios, de enseñanza sobre el Espíritu Santo, porque es ahora el tiempo donde el Espíritu Santo se está manifestando a su iglesia. Conociendo, hermanos, más sobre el Espíritu Santo, pienso que vamos a ser más frágiles, vamos a ser más susceptibles a su presencia. Porque cuando conocemos del Espíritu Santo, vamos a tener ahora un motivo más para poder pedirle a Dios que nos llene y que nos prepare cada día a través de su unción. En primer lugar, hermano, definamos qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante conocer la definición o el concepto del Espíritu Santo? Es importante porque hay muchas enseñanzas que no van con la palabra. Y, por ejemplo, una de ellas es aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Es una fuerza nomás, una fuerza de Dios. Y usted sabe, hermano, que muchos tenemos quizá ese concepto. Por eso es bueno que veamos esta noche y que definamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad de Dios. Triunidad de Dios. Oiga, es espíritu sin cuerpo ni carne ni huesos. Es el Espíritu Santo.
es espíritu, espíritu, espíritu. Y dice, hermano, que es la tercera manifestación de Dios para con la humanidad. ¿Por qué digo la tercera manifestación? En el Antiguo Testamento, hermano, se manifestó a nuestra vida, se manifestó como Jehová de los ejércitos. De Génesis, el libro de los inicios, el libro de los comienzos, hasta el último libro, el profeta Malaquías. Estoy hablando del canon del Antiguo Testamento, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Ahí encontramos a Dios a través de Jehová de los ejércitos, así se manifiesta. Pero vemos después, hermanos, entrando ya al canon del Nuevo Testamento, encontramos desde el Evangelio de Mateo hasta el Evangelio del apóstol Juan, encontramos que Dios se manifiesta a través de la persona de Jesucristo. Pero del libro de los Hechos al libro de Apocalipsis, ya nuestro Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, es importante que hoy veamos esta verdad. Vamos a ver Mateo 3:16, quiero leer una porción ahí también. Mateo 3:16 y 17, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso decimos, hermano, que aquí vemos claramente la presentación de la triunidad de Dios. Vemos, hermano, perfectamente en Primera de Juan también, en el capítulo 5, Primera de Juan, en el capítulo 5 también, hermano, encontramos esto más claro. Primera Juan 5:7, dice, hermano, la palabra del Señor de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y termina diciendo: y estos tres son uno solo. Así es que, hermano, ¿por qué es importante esto? Porque también hay otro grupo de religiosos, hermanos, que enseñan que son tres dioses, dicen ellos. El Padre es uno, Jesús es el otro y el Espíritu Santo es el otro. Pero aquí, hermano, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 7 que hemos leído, nos damos cuenta que ahí claramente dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. En otras palabras nos dice: Dios es uno. Usted sabe que Dios es uno. Amén. Jesucristo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios, con el propósito de estar siempre en medio, de estar siempre a la par de su creación. Porque Dios sabe, hermano, que cuando usted y yo tenemos a Jesús con nosotros, cuando usted y yo tenemos a Dios con nosotros, todas las cosas, por difíciles que sean, nos van a ayudar bien. Amén. Y esto es importante. Dios es uno. Por lo tanto, Jesucristo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. Esto, hermano, quiero que quede claro. El Espíritu Santo, hermano, también se conoce con los nombres de Espíritu de Jehová. Primera Samuel, lo vemos en el 16 y en el 16:13, parte final. También se conoce como el Espíritu de Dios. También se conoce como el Espíritu de verdad. Se conoce como el Espíritu Santo y se conoce como el Consolador. Hay otros hermanos que dan otra cantidad de nombres y está bien, pero hermanos, los más comunes y los más leíbles en la palabra son los que hemos visto. La primera vez, hermano, que aparece el Espíritu Santo en la Biblia es en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 2. Ahí aparece por primera vez el Espíritu Santo.
Cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Mire qué importante. Dice, hermanos, allí vemos la primera manifestación del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Ahora, hay algo importante, hermano, y por qué nosotros debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Hermanos amados, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para denunciar toda falta pecaminosa en el hombre. Allá el profeta menor Miqueas, en el capítulo 3 y versículo 8, él declara esto y dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Está hablando del Espíritu Santo. Y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Una de las facultades grandes del Espíritu Santo en nosotros es denunciar el pecado, denunciar, hermano, todo aquello que es contrario a la misericordia, a la gracia y a la presencia de nuestro Señor. Pero ahí, hermano, el Espíritu Santo tiene una serie de manifestaciones. Vamos a ir viendo una manifestación, hermano, cada día que vamos a tener un estudio de esta posición importante del Espíritu Santo. Ahora conozcamos los símbolos del Espíritu Santo. Conozcamos los símbolos del Espíritu Santo. Después vamos a ver las unciones. Vamos a ver también los dones. Vamos a ver los frutos. Vamos a ver una serie, hermano, de maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta. Al Espíritu Santo, hermano, se le representa de diferentes formas. La Biblia nos presenta al Espíritu Santo manifestado de diferentes formas. Por ejemplo, una representación del Espíritu Santo es el sello. Es sello. Usted y yo cantamos la alabanza que dice: tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Entonces es sello. Y eso, hermano, lo vemos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 13. Ahí, hermano, encontramos esa verdad. Y lo leo, hermanos. Efesios 1:13, y dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, una manera, un símbolo del Espíritu Santo es el sello. Y dice que usted y yo fuimos sellados, dice claramente, lo dice la primera carta de Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1 y versículo 13. Otra manera, hermano, otro símbolo del Espíritu Santo es la paloma. La paloma del Espíritu Santo. Esto, hermano, es maravilloso. Lucas 3:22. Lo leo, hermanos, y dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y descendió el Espíritu Santo sobre él. Está hablando sobre Jesús, ¿verdad? En forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo se abrió y se escuchó una voz. La paloma, hermano, significa amor, según allá Cantares 5:2. También significa paz. Génesis 8:8 al 12.
Y lo voy a leer, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 8 al versículo 12. Y la palabra de Dios, hermano, se lee de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 8, versículo 8 al 12. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, no una ramita, una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 12 del capítulo 8 de Génesis: y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. ¿Qué vemos, hermano, en la figura de la paloma? Vemos obediencia. Hermano, iba, regresaba. Iba, regresaba. Mire qué importante. Y si vemos, hermano, Isaías, el profeta, el gran profeta Isaías, en el capítulo 59 y versículo 11, vamos a ver qué nos dice Isaías 59, 11. También nos dice la palabra del Señor, y también tiene enseñanza para nosotros. Y dice: gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Está hablando, hermano, de un animalito muy frágil. Un animalito, hermano, muy susceptible. ¿Qué siente usted, hermano, cuando viene una palomita y se posa en el balcón de su casa y se queda viendo? ¿Verdad que usted se siente bien? ¿Se siente bien? Porque usted, hermano, sabe la representación. Y se lleva un sope y se sienta en el balcón y comienza a ver para adentro, usted se esconde. ¿Por qué, hermano? Porque es el significado que tiene esta ave. Pero una palomita, hermano, Dios buscó una palomita, porque ahí estamos viendo ternura, estamos viendo obediencia, estamos viendo, hermano, algo muy bonito. Mansos como palomas, dice la palabra del Señor. Qué bonito. Muchas veces hemos oído la frase, dice, ¿cómo que dice la frase? Cuando ve usted a alguien bien portado, dice: no, la hermana es una palomita blanca. ¿Ya oído usted ese dicho? Sí, yo ya lo he oído muchas veces. No, hermano, dice: la hermana es una palomita blanca. Blanca, dice, de pureza, limpieza de mente y corazón. Y palomita, un animalito, hermano, frágil, un animalito con mucha ternura. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es tipificado también como una palomita, algo, hermano, muy susceptible, algo muy agradable, algo muy frágil. Por eso, hermanos, que el Espíritu Santo se manifestó a través de la presencia del Espíritu Santo. Otro símbolo, hermano, como se representa el Espíritu Santo, es el agua. El agua. Cuando se refiere al Espíritu Santo, el agua representa 3 obras. Es refrescante, Salmo 72, 6. Es espíritu de vida, Juan 4:14. Llena su interior con su presencia, Juan 7:38. Dice, hermanos, que cuando usted y yo tenemos la presencia o sentimos la presencia del Espíritu Santo, dice, en nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo siente usted? ¿Cómo siente la iglesia del Señor
Cuando el Espíritu Santo nos visita, nos sentimos bien. Nos sentimos, hermano, maravilloso, porque el agua de vida recorre nuestro ser. Y hay, hermanos, donde pienso yo, los salmistas o los cantantes cristianos, hermano, expresan alabanzas como aquel que dice: hay momentos tan especiales junto a ti, mi Señor. Otro dice: hay momentos tan especiales que no quisiera que se terminaran. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted y yo sentimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, corre como río de agua viva en nuestra vida. Quizá alguien de los que me escuchan aquí en la iglesia o a través de las redes sociales en cualquier país del mundo, quizás nunca ha tenido una experiencia de esta naturaleza. Y cuando hablamos de esto decimos: ¿a qué se refiere el hermano? Hermano, por eso, si usted es una de las personas que nunca ha tenido ese encuentro, esa presencia del Espíritu Santo recorriendo todo su ser, hay un motivo grande para que a partir de esta noche usted le diga al Señor: Señor, dame de tu presencia. Porque, hermano, las manifestaciones de Dios a través de ese Espíritu Santo es una manera como el hombre, como la mujer de Dios se llena y se siente motivado, agradecido con su Señor. ¿Cuándo usted se siente agradecido con alguien, hermano? Cuando ese alguien le hace bien. Nuestro Dios nos ha hecho bien y nos seguirá haciendo bien. Por eso mandó su Espíritu Santo. El Señor dijo: me voy. Oigan, es necesario que no vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y tome el control de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo cree usted, hermano, que se sintieron los apóstoles después que andaban todo el ministerio con Jesús? Y ellos andaban seguros, como cuando el niño anda con el papá o con la mamá, y andan de la manita, ¿verdad? Aunque aquí vaya para otro lado, ahí van, aunque no quieren. Pero saben ellos que andando con su papá o con su mamá, nada malo le va a suceder. Porque, oigan, hermano, si alguien le ama de verdad después de Dios, son sus padres. ¿Verdad? Si alguien, hermano, le guarda y nunca quisiera verle a usted sufriendo ningún mal, son sus padres. Entonces, el Señor, por ese mismo amor, les dijo: es necesario que yo me vaya. Y les dijo: me voy, pero les voy a enviar el Consolador. Le voy a mandar al Espíritu Santo para que Él les dé y los motive a seguir y no desmayar. Otro símbolo, hermano, del Espíritu Santo es el fuego. El fuego. El fuego, hermano, del Espíritu Santo se presenta de dos formas y tiene dos propósitos. Cuando se le presentó a Moisés en el desierto, lo hizo en forma de fuego, pero no era consumidor. Así es. Porque dice, hermano, que vio aquella zarza encendida y él se admiraba, decía: ¿cómo es que tiene fuego y no se quema? En el caso, hermano, de la zarza que nos presenta allá Éxodo. Pero cuando Dios, hermano, se presentó a Moisés, lo hizo en forma de fuego manso, porque había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Llamar la atención y que aquella persona reconociera que lo que estaba viendo no era de este mundo, sino que era una presencia divina. Hay cosas, hermano, que usted y yo sabemos cuando vienen de Dios. Esa llama, hermano, representaba la presencia de Dios, que es capaz y poderosa de tocar y ubicar al hombre en una verdad. Y esta verdad era que había un propósito que iba a cumplir. Usted y yo tenemos un propósito de Dios, y por eso el Espíritu Santo vino nuestro Dios
a través de la manifestación del Espíritu Santo para tenernos, hermanos, agarraditos, porque si nos quedamos solos no podemos desviar. Por eso vino el Espíritu Santo, vino Dios. Allá en el Antiguo Testamento la ley no fue suficiente, porque la ley era imposible de cumplirla y nadie la cumplió. Por eso vino en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, vino Dios a través de la manifestación de Jesús, y por eso dice, Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino que vengo a cumplirla, porque Él sí cumplió la ley. Amén. Dios. Y se fue, amados hermanos, y vino a través de la manifestación del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo representa, hermano, la purificación. Y nos purifica, ¿para qué? Para que logremos la santificación de nuestra vida. Nos quema lo que está malo. Por eso, hermano, yo a usted le pido en el nombre del poderoso nombre de Jesucristo, continuamente pidámosle al Señor que nos limpie nuestra mente, que nos limpie nuestro corazón, que enderezca nuestros pasos y que nos haga buenos hijos de Dios. Señor, buenos hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Señor, así es. Mateo 3:11. Y algo que me gusta en Mateo 3:11. Maravilloso la palabra, hermano, y vamos a ver en Mateo 3:11, nos dice la palabra del Señor. Oiga, qué bonito esto. 3:11 nos dice la palabra: yo a la verdad, les dijo Juan Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, porque Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Oiga, qué maravilloso, hermano. Aleluya. En fuego. Por eso, hermano, una de las figuras representativas del Espíritu Santo es el fuego. Así es. Qué interesante. Aquí, hermano, Juan Bautista nos está diciendo que la vida del Hijo de Dios, que nos conmueve, ¿para qué? Para dejar todo tipo de pecado que exista en nuestro corazón. No me va a decir usted, hermano, que usted no tiene malos pensamientos. Pensamientos de lujuria, pensamientos de pecado, de todo tipo de pecado. Hermano, se nos cruza. Su corazón, hermano, también. Por eso es necesario que seamos honestos, aunque sea en esa área. ¿Y por qué le digo aunque sea? Porque muchas veces estamos enredados, pero no aceptamos. Yo, hermano, ¿y cómo se pone a creer usted? ¿Y en qué me nota? En los ojos que te brillan. ¿Ah? En tu boca. Ay, Señor. Como que sos el lobo viendo la caperucita. Ay, Señor. Bueno, todas estas cosas son manifestaciones de lo malo que hay en el corazón del hombre, pero gloria a Dios que Dios ha dejado todo marcado de una manera perfecta e increíble. Así es. Otra figura, hermano, otro símbolo del Espíritu Santo es el viento. El viento. Oiga, habla de los efectos del nuevo nacimiento en el Hijo de Dios, porque Él toma el control sobre sus hijos. Es que dicta el camino de la vida del creyente y lo lleva con propósitos. Oiga esto, hermano, que tiene con la persona. En otras palabras, nosotros debemos ir donde el Espíritu Santo nos guía. Gloria a Dios. Debemos ir donde el Espíritu Santo nos guía. Sí, Señor. Allá en Hechos capítulo 2 y versículo 2, el Espíritu Santo se manifestó de esa manera. Así se manifestó en viento. Hechos capítulo 2 y versículo 2. Vamos a leerlo, hermano, y allí vamos a ver que lo que decimos es real, tal como la palabra lo presenta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga, dice hermano, viento. Se manifestó el Espíritu Santo a través de la presencia del viento. Entonces, otra manera, otro símbolo, cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Otro símbolo, hermano, es el vino. El vino. Efesios 5:8. El vino es, hermano, otra manera de la manifestación del Espíritu Santo. Otro símbolo del Espíritu Santo. Lo vemos, hermano, Efesios 5:18 dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mejor, oiga, embriágate, pero lleno del Espíritu Santo. Mire qué bonito esto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No de caña, no del Espíritu Santo. Aleluya. Mire qué bonito. Qué bonito nos habla aquí, hermano Pablo, a la iglesia de Éfeso. Le dice: no se alegren, no se embriaguen con vino. Mejor embriáguense, llénense de gozo, pero con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que así como en lo mundano, el vino terrenal, el vino fermentado, da gozo, da alegría, también el Espíritu Santo llena de gozo nuestra vida. Entonces, hermano, ¿cuál es la diferencia? Que el gozo terrenal termina y el gozo espiritual, hermano, se mantiene. Y el gozo, hermano, el gozo espiritual nos da vida y nos motiva a vivir para la gloria del nombre de nuestro poderoso Dios. Leo, hermano, Hechos 2:13. Mire qué bonito lo que dice aquí también. 2:13. Dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 13 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oiga, por eso, hermano, vino, cuando dice lleno de mosto, es, hermano, el vino fermentado. Lleno de mosto, están borrachos, en otra palabra. Pero ahí se levantó un hombre de Dios, se levantó un hombre de la roca y le dijo: no están ebrios. ¿Quién fue? Pedro. ¿Y por qué fue Pedro? Porque Pedro recibió las llaves de parte de Dios. Y las llaves no eran llaves de metal, no. La llave era la autorización, la orden, la facultad de abrir las puertas del conocimiento de los gentiles. Entonces, hermano, aquí Pedro, este hombre de Dios, hermano, hace uso de esa facultad que Dios le dio, y por eso se paró y les aclaró y les dijo: no es que estén bolos, están llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, hermano, trae gozo y alegría para todo aquel siervo de Dios que se deja llenar de su presencia. Le digo, hermano, que se deje llenar de su presencia, porque muchas veces usted está orando y comienza a sentir algo maravilloso, hermano, y usted comienza a sentir algo que usted sabe que viene de Dios, pero le da miedo y abre los ojos. Y ahí se acabó. Usted, hermano, tiene que estar con sus ojitos cerrados y decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. No lo va a matar, no, lo va a llenar de su presencia. ¿Cómo cree usted que el apóstol Juan sintió cuando estaba en la isla de Patmos? Hermano, que el hombre estaba llegado, estaba en una situación, una condición de muerte, pero dice que el Espíritu Santo vino y lo sanó. ¿Por qué lo sanó? Porque el otro símbolo del Espíritu Santo es el aceite. Y ya vamos a ver. Hermano, ¿y por qué todo el tiempo tienen aceite en ustedes en el púlpito? Es por eso. Aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Hermano,
Yo no sé usted cuántas veces ha ungidose con aceite y ha sentido rápido Gloria a Dios, aleluya. la sanidad, la respuesta de Dios. Dice, hermano, porque es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. Por ello, hermano, la Biblia, encontramos en la Biblia que Dios dio la orden que a los sacerdotes arónicos, no los de ahora, no. Bueno, los sacerdotes, verdaderamente sacerdotes, constituidos por Dios. Dice, hermano, que ellos eran ungidos con aceite. Éxodo 29:7. Dice, hermano, que eran ungidos con aceite. Éxodo 29:7. Lo leo, hermano, rápido. 29:7. Dice la palabra del Señor. Oiga, qué bonito. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Estamos hablando cuando fue ungido el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Otros hermanos que eran ungidos eran los reyes antes de tomar el reinado, eran ungidos. ¿Se acuerda el rey Saúl? Fue ungido por Samuel, el profeta Samuel. El rey David fue ungido también por el profeta Samuel, porque eso, hermano, tenía que tener la cobertura, la llenura, hermano, la unción del Espíritu Santo para poder trabajar en el área donde Dios los ponía. Primera Samuel capítulo 16 versículo 2, hermano, nos habla de esto. Pero, hermano, el ungir con aceite es una forma de mostrar el respaldo en el ministerio de la vida de una persona. Me acuerdo, hermano, allá en Lucas 10:34, me acuerdo de aquel hombre que fue asaltado y que fue maltratado por los ladrones, dice la palabra. El buen samaritano. Hermano, bajaron 3 tipos de personas, pero solo uno, el que al corazón, al juicio del hombre era más malo, él fue bueno. Dios lo usó y dice, hermano, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo con aquel hombre que estaba atropellado? Mira, hermano, dice que lo vendó y le aplicó aceite y vino. Aceite y vino. El aceite, hermano, la unción del Espíritu Santo, porque también sana, y el vino para limpiar. Mire qué interesante esto. Santiago, en capítulo 5, versículo 14, nos dice: los ancianos unjan a los que están enfermos. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos para que le unjan aceite en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ahí está la función de los ancianos, ¿verdad? Mire qué importante. Y no anciano de días, anciano de años. Yo no soy anciano, hermano. No, anciano, hermano. Anciano es un ministerio que Dios entrega en las manos de aquel que a él le place. Entonces, hermano, mire qué interesante. Los símbolos del Espíritu Santo. Dijimos el sello, la figura de la paloma, el Espíritu Santo, el agua, el fuego, el viento, el vino y el aceite. Veremos, hermano, la próxima semana otra de las maneras como es que el Espíritu Santo se manifiesta a su pueblo. Y toda esta manifestación del Espíritu Santo tiene un propósito, y el propósito es bendecir a su iglesia amada. Hermanos, termino diciéndole esta noche: hay alguien que nos ama con sinceridad, y ese es el Padre, ese es el Hijo y ese es el Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos y decimos: gracias, papá. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias.